Pues bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en una sesión más de nuestro diplomado de Historia Universal, Historia de la Vida Cotidiana, parte 2, al advenimiento de la modernidad. Nuestro diplomado, como bien ya saben, es coordinado por el doctor Antonio Rubial y pues vamos a dar inicio a esta sesión. Quiero recordarles que para la parte final pueden activar su micrófono nuestros asistentes que están en Zoom para realizar las preguntas a nuestro ponente. Así que voy a dejarle los micrófonos al doctor Rubial para que presente al ponente de esta tarde. Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a tener en esta sesión al doctor Ramón Jiménez. Él es licenciado y maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor en la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía en la UNAM, donde imparte la asignatura Literatura Marginada de la Nueva España. Forma parte de los seminarios Historia de las Creencias y Prácticas Religiosas, siglos XVI y XVIII, escrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y el Seminario de Investigación en Historia Moderna de América, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido distintos reconocimientos, entre los que destacan una mención honorífica al premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2016, la medalla de plata Gabino Barreda, otorgada por la UNAM en 2017, y con Gisela von Boveser y María Fernanda Mora ha coordinado los libros Devociones religiosas en México y Perú, siglos XVI al XVIII, publicado en 2021 por la UNAM, y Creencias Prácticas y Discursos en torno a la muerte en Nueva España, de próxima aparición. También es autor de una obra que va a aparecer pronto, Los ermitaños de Nueva España, siglo XVI y XVII, Sociedad Imaginaria y Vida Religiosa. Esta fue su tesis de doctorado y va a salir pronto. Bueno, agradezco muchísimo al doctor Jiménez que haya aceptado dar esta plática sobre las fiestas como parte de la vida cotidiana, y le damos la palabra. Muchas gracias, doctor Rubial. Muchas gracias a usted por la invitación para participar en este interesante diplomado, a la Academia Mexicana de la Historia, por supuesto, por organizar este ciclo, y a Yasmín y Alexis por el apoyo en el audio, en el sonido, en el video y en todos los requerimientos para que esta transmisión se pueda llevar a cabo. Y por supuesto a todas y todos ustedes por estar el día de hoy. Espero que la sesión sea de su agrado y al final de ella tendremos tiempo, como siempre, para algunas preguntas, comentarios o si quieren profundizar en alguno de los temas que vayamos a revisar el día de hoy, que como verán va a ser bastante amplio porque el tema de la fiesta en la época de la modernidad es muy vasto. Vamos a ver fiestas religiosas, fiestas cívicas, un poco también sobre las diversiones que se dan en el campo y en la ciudad. Entonces, es un panorama general sobre el tema, pero al final podemos profundizar en el que sea más de su interés. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, antes de empezar con la charla, como tal, quisiera iniciar con unos presupuestos iniciales, con unas ideas que creo que nos pueden ayudar a entender mejor el tema y a guiarnos un poco por los distintos aspectos que vamos a revisar el día de hoy. Aunque ya se ha mencionado en algunas de las sesiones pasadas, no quisiera dejar de lado esta pregunta de cuándo inicia la modernidad. Si muchos de estos aspectos, las fiestas en concreto que vamos a ver el día de hoy, surgen en este periodo o en realidad nos tenemos que remontar un poco más atrás para poder entender su significado, su origen y por supuesto su desarrollo. Ahí evidentemente está esta pregunta que lanzó Legoff en su momento, de que si se puede hablar de una larga Edad Media que en realidad termina hasta el siglo XVIII, o al contrario, si tendríamos que hablar más bien de una modernidad temprana que ancla sus raíces en el siglo XII y no propiamente en en el siglo XVI o en el siglo XV.
Para el caso de las fiestas, como veremos, creo que nos ayuda a tener en mente esta pregunta, porque como veremos prácticamente la totalidad de las fiestas, quizá con algunos matices, con algunas particularidades en algunos casos, pero van a en realidad estar presentes desde el siglo XII. Van a surgir en el siglo XII la mayoría de ellas, sin obviar, por supuesto, que muchas van a tener antiguas reminiscencias paganas que vienen desde el mundo grecorromano o inclusive desde mucho tiempo atrás. Pero creo que el siglo XII es un siglo de arranque en el que vamos a poder ver muchísimas de estas celebraciones, de estas fiestas y de todos los procesos que van a girar en torno a ella. Por supuesto que son fenómenos de larga duración, que van a tener cambios, van a tener transformaciones, pero que parte de su esencia o el eje central que las va a regir, en realidad las podemos rastrear hasta este momento. Y también para entender este mundo de las fiestas, tenemos que ver algunos fenómenos que justamente van a empezar a surgir o a consolidarse en este siglo XII. Un primer fenómeno de ellos es la consolidación de las monarquías y del papado. Como vamos a ver, muchísimas de las fiestas tienen que ver en torno a las monarquías que se están consolidando, incluyendo al papado, por supuesto, y a las doctrinas y al magisterio de la Iglesia, que empieza a tener mayor fuerza a partir de estos siglos XII o XIII, y en torno a esa consolidación vamos a tener estos ámbitos festivos. Por otra parte, aunque la mayoría de la población va a seguir siendo eminentemente rural, como ya platicaba el doctor Rubén Andrés en la sesión pasada, también es cierto que en este momento, en el siglo XII, vamos a estar ante un fenómeno que va a ser muy importante, no solo para el tema festivo, sino para el desarrollo de otros aspectos, que es el tema de la consolidación de las ciudades. Aquí tenemos este bello lienzo que está en el Palazzo Vecchio en Florencia, donde justamente se representa a Florencia como una de estas ciudades prototípicas o ejemplares de este fenómeno que está surgiendo en el siglo XII. Las ciudades se van a empezar a consolidar, los núcleos urbanos van a empezarse a consolidar en torno a los burgueses, ¿no? Estos personajes que no pertenecían a ninguno de los estamentos anteriores, no eran nobles, tampoco eran clérigos, pero tampoco, por supuesto, eran del tercer estado, sino que ellos empezaron a hacer su fortuna y a buscar tener esos títulos nobiliarios a través de la riqueza que van a empezar a generar mediante el comercio. Entonces, ellos son los que van a estar articulando estas ciudades, estos nuevos núcleos urbanos, y como parte de sus aparatos de representación, vamos a tener precisamente las fiestas religiosas, las fiestas cívicas, que se van a dar en torno a las parroquias, en torno a las catedrales o en torno a los palacios y a los ayuntamientos, ¿no? Que es esta nueva figura, este nuevo órgano de gobierno que va a empezar a tener una mayor preponderancia, un mayor papel protagónico en la vida de estas sociedades. La ciudad, pues, la consolidación de la ciudad va a ser fundamental para el ámbito festivo, pero para otros aspectos culturales que también van a estar ahí presentes. Y por supuesto, junto con la consolidación de las ciudades, vamos a tener también los cambios en la economía, una economía más monetarizada y que también esto va a explicar la ostenticidad, la grandilocuencia que van a tener muchísimas de estas celebraciones. Otro aspecto que justo va de la mano con lo que acabamos de mencionar, sobre todo con la consolidación del papado, es que se van a consolidar también muchísimas de las doctrinas de la Iglesia. Aquí vamos a estar ante dos de ellas que nos van a ayudar para ver las distintas fiestas a lo largo de la sesión. Por un lado, la consolidación de la doctrina de los siete sacramentos, que si bien ya está presente en la doctrina de la Iglesia y en muchísima de la religiosidad de la época, desde los siglos séptimo, octavo, más o menos, va a ser en este momento, siglos XII y a partir del XIII, sobre todo con el Cuarto Concilio de Letrán, con el cual se van a consolidar estos siete sacramentos
que seguramente han escuchado en algún momento: el bautismo, la confirmación, la penitencia, el matrimonio. El matrimonio va a ser importante, lo vamos a mencionar más adelante porque antes no es sacramento como tal, y una vez que se consolida va a dar lugar justamente a todos los aparatos festivos en torno al matrimonio, y por supuesto también el de la extrema unción. Entonces se van a consolidar estos 7 sacramentos que para la Iglesia son momentos clave en la vida de las personas, en los que Dios se manifiesta y da su gracia, ¿no? Y a partir de ahí se van a hacer estos elementos festivos. Por supuesto que ya durante el periodo que nos compete como tal, que son los siglos XVI al XVIII, el Concilio de Trento y por supuesto todo el movimiento de la Contrarreforma va a fortalecer aún más esta cuestión de los sacramentos que, como ustedes sabrán, las distintas iglesias y confesiones protestantes o evangélicas van a negar, ¿no? Entonces, para la Iglesia va a ser fundamental reforzarlas. Otro elemento que también está de la mano con este mundo de las doctrinas de la liturgia eclesiásticas es la consolidación del ciclo litúrgico y del culto a los santos. Como vamos a ver en esta sesión, muchas de las fiestas tienen que ver con los santos, que son el eje rector tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, y en este momento se va a consolidar más ese culto. No es que antes no existiera, siempre ha existido, desde la antigüedad tardía, por lo menos desde el siglo IV después de Cristo, está una fuerte presencia del culto a los santos, pero a partir de este momento se va a ir acrecentando todavía más. Y a partir del siglo XVII va a cambiar la legislación sobre cómo canonizar a una persona, ¿no? Anteriormente, antes de las famosas reformas de Urbano VIII, a principios del siglo XVII, la mayoría de los procesos de canonización eran muy rápidos, a veces simplemente bastaba con una aclamación popular, con una aceptación por parte de los obispos en turno, pero poco a poco el papado va a absorber esas atribuciones de decidir quién puede acceder a la santidad, y una vez que se hace todo un proceso burocrático y se logra ese fin deseado que van a estar promoviendo las monarquías, las ciudades, los distintos grupos sociales que forman parte de estos nuevos escenarios, evidentemente se van a hacer cuestiones festivas, eventos festivos, que van a reforzar todavía más este culto a los santos. También en este momento, a partir del siglo XIII, se va a fortalecer este ciclo litúrgico que ya hay un trabajo muy interesante de Jacques Le Goff sobre la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, que ahora lo mencionaremos, donde justamente postula que a partir de este momento estamos ante un proceso de sacralización del tiempo, tanto en el ámbito del santoral como en el ámbito del temporal, que va a ser fundamental para el desarrollo de muchísimos fenómenos culturales, como vamos a ver, para el caso de las fiestas va a ser fundamental. Actualmente todavía este calendario litúrgico, este siglo litúrgico sigue vigente. Desde este siglo XII, siglo XIII, se empieza a medir el tiempo de la liturgia a partir de estos momentos fundamentales que marcan la liturgia de la Iglesia a lo largo de todo el año. Santiago de la Vorágine es un dominico italiano del norte de Italia. Su nombre original era Jacopo de Barazza, y él, en su leyenda dorada, que seguramente muchos de ustedes conocen, donde habla de distintas vidas de santos, son modelos hagiográficos, él al inicio de esa obra propone dividir el tiempo o exponer el tiempo a partir de este calendario. Él señala que hay 4 eras que son importantes tomar en cuenta. En primer lugar, tenemos la era de la desviación, que puede iniciar con el pecado de Adán y llega hasta Moisés. Después tenemos la era de la renovación, que va de Moisés al nacimiento de Cristo. Luego la era de la reconciliación, que es la vida de Cristo y lo que sucede más adelante. Y finalmente la era de la peregrinación, en la que están, y si lo extrapolamos hasta el día de hoy, estamos hasta llegar al final de los tiempos. Estas 4 eras se podrían materializar en este ciclo litúrgico, en estos periodos, que serían el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, y el resto sería el tiempo ordinario. Para Jacobo de la Vorágine, el año, aunque empiece en enero,
el ciclo litúrgico tendría que empezar más bien antes, en la temporada de Adviento, es decir, en las 4 semanas previas a la Navidad, y termina con un tiempo ordinario. Este ciclo litúrgico es muy interesante porque si nosotros vemos las distintas celebraciones que hay y las traspolamos con también las celebraciones de los santos, nos damos cuenta que va de la mano con el ciclo agrícola, ¿no? Es decir, muchísimas de las festividades, tanto de los santos como de la liturgia que se dan en estos ciclos, coinciden precisamente con ese mundo rural, con ese mundo agrícola, y eso también va a darle mayor fuerza a las festividades. Ya en la sesión pasada también el doctor Rubén les hablaba justamente de que muchos de los momentos del calendario agrícola coinciden con celebraciones importantes, ¿no? Pensemos en el tiempo de la vendimia, que es el mes de septiembre, donde se celebra San Miguel, el tiempo de noviembre, que es el de la matanza, cuando se celebra a San Martín, ¿no? A finales de noviembre, cuando nos vamos acercando poco a poco hacia el invierno, es cuando estamos justo en la temporada de Adviento y en la temporada de Navidad, o en agosto, que es el tiempo ordinario, si nos vamos unos meses atrás, tendremos también celebraciones importantes como el caso de la Asunción, que es cuando empieza este ciclo también de la cosecha y del recogimiento de las mieses en el caso de los campos. Entonces, estos ciclos litúrgicos, estas fiestas de los santos coinciden justamente con estos momentos agrícolas y no es casual que nos evoquen a ciertas reminiscencias paganas, entre comillas, porque al final vienen de esas celebraciones previas. Entonces, esto es fundamental, la sacralización del tiempo que empieza a marcarse con mayor ahínco a partir de este siglo XIII y que va a estar presente en el cierre de la Edad Media y, por supuesto, en todo el resto de la Edad moderna. Entrando ya en materia y viendo justo también el asunto de las fiestas, hay que preguntarse, ¿no? En primer lugar, ¿qué podemos entender por fiestas? ¿Y qué relación hay entre las fiestas y los ritos? ¿Se trata de actos repetitivos? ¿Se trata de actos cotidianos o de actos extraordinarios? Aquí sin duda los trabajos antropológicos son los que más se han metido en este asunto y podemos concluir en términos generales que las fiestas son eventos, son actos efectivamente repetitivos, suceden año con año y este hecho de repetirse, ¿no? Nos llevan también al término de rito. De hecho, muchísimos autores prácticamente equiparan a las fiestas con los ritos, ¿no? Ritos viene de una raíz indoeuropea, rta, muy interesante porque significa orden, ¿no? Que también eso nos va a dar una pauta para discutir si las fiestas rompen el orden o ayudan a consolidar el orden, ¿no? Porque las fiestas juegan con esta cuestión ambivalente. Entonces podríamos decir que las fiestas, que las celebraciones son ritos, son actos repetitivos que rompen la rutina, pero al mismo tiempo se encuentran dentro de ella, ¿no? Siempre una fiesta nos marca un antes y un después, se rompe lo que hacemos cotidianamente, pero en una sociedad como la del antiguo régimen, como la medieval o como la moderna, como queramos nosotros etiquetarla, estas fiestas suceden tanto, no suceden constantemente y casi todos los días que deja de ser también algo totalmente extraordinario. Por otro lado, como ya decíamos, logran un orden dentro del desorden, ¿no? Es decir, la fiesta parecería que rompe ese orden, que rompe ese momento de la cotidianidad. Un ejemplo clave o clásico que vamos a tratar el día de hoy es el de la Cuaresma y el del Carnaval, ¿no? El Carnaval parece que rompe con ese orden, pero al mismo tiempo eso ayuda a darle una estabilización, ¿no? Al orden, al status quo imperante, como lo vamos a ver un poco más adelante. Al ser repetitivo, también ayuda a renovar las creencias y ayudan a mantener la memoria colectiva, ¿no? Pensemos en la fiesta de Corpus Christi, que también la vamos a ver con más calma más adelante, ¿no? Es decir, renueva la creencia de este sacramento que es el de la comunión y ayuda también a las personas a recordar quiénes son, que forman parte de un grupo social, que forman parte de una monarquía, que forman parte de una iglesia, ¿no? Es decir, mantienen esta memoria colectiva.
colectiva. También lo vamos a ver en las fiestas de las ciudades, siempre que se celebra la fiesta de una ciudad, de la fundación de una ciudad, ¿no? Ahí está renovándose el mito fundacional y, por supuesto, también se está manteniendo esa memoria colectiva de los distintos grupos sociales que forman parte de ella. Cumplen también una función identitaria e integradora, ¿no? La fiesta del Corpus Christi es el ejemplo clave, ¿no? Donde se presentan todos los cuerpos de la sociedad y se asumen como parte de ciertos grupos, ¿no? Con sus símbolos, con sus historias, con sus crónicas, ¿no? Etcétera, y renuevan esta idea de que todos forman parte de este mundo hispánico, de esta monarquía hispánica, pero también de la Iglesia católica como tal. Se renuevan estos sentimientos de pertenencia al grupo, legitiman el statu quo, ¿no? Como hemos dicho también, aquí va a ser fundamental la importancia de la representación. Recordemos que en esta época no solamente basta con decir que alguien es o pertenece, sino que tiene que mostrarlo ante la sociedad, ¿no? También efectúan una función catártica, ¿no? El tema del carnaval va a ser un ejemplo clave que lo vamos a ver más adelante. Oscilan todo el tiempo entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Porque una fiesta religiosa que puede empezar con alguna celebración eucarística siempre va a terminar en la fiesta, entre comillas, más popular, ¿no? En los bailes, en las danzas, en lo que la propia iglesia va a estar criticando en algún momento. Y que muchos de estas fiestas también, si seguimos estas corrientes antropológicas, se van a constituir como rituales de paso. El tema de los sacramentos va a ser fundamental, ¿no? Que marca también las edades del hombre, el bautismo, cuando nace la persona, se tiene que hacer esa fiesta. Posteriormente, cuando recibe el de la confirmación, que ya adquiere una cierta mayoría de edad, ¿no? Es decir, estos ritos que van aumentando conforme van pasando las edades, también están vinculados con esta cuestión. Y por último, creo que este punto es de los más importantes a mi modo de ver, que es lo que han demostrado los estudios culturales o los nuevos estudios culturales, es que las fiestas nos muestran esta circularidad de la cultura, ¿no? Anteriormente siempre se pensaba que había una dicotomía entre la alta cultura y la cultura popular y que eran dos mundos que no se hablaban, que no había una interrelación entre ellos y que a veces cuando encontrábamos manifestaciones de alta cultura o de cultura letrada, era por un proceso de aculturación, ¿no? Donde la cultura letrada o la cultura, alta cultura, influía, incidía en la cultura popular. Sin embargo, lo que estamos viendo ante manifestaciones como la fiesta es que más bien todos forman parte de una misma cultura. Evidentemente, cada uno le va a dar su propia interpretación, la va a vivir de manera diferente en función de su formación, de su estamento social, de sus intereses, de sus necesidades, pero todos los grupos sociales, no importando a cuál pertenezcan, pueden vivir y formar parte de esta cultura. En las fiestas van a participar, el tema del carnaval nuevamente o el de la fiesta de Corpus son de los ejemplos más representativos sobre este asunto. Así pues, hablamos más bien de una cultura que está circulando y que todos forman o participan de ella. Bueno, hablando después de estos presupuestos iniciales que van a guiar nuestra exposición, podemos empezar con las fiestas religiosas. Las fiestas vinculadas con la religión o que están enmarcadas en ella. Si bien este tipo de clasificaciones nos sirve para darnos un cierto orden, en la práctica todo está imbuido por la religión, todo está imbuido por la iglesia, de tal suerte que es imposible separarlas totalmente de las fiestas civiles. Como veremos, están totalmente imbricadas o relacionadas. Empecemos con lo que les comentaba hace un momento, con el tema de los sacramentos. Los sacramentos son estos signos eficaces de la gracia, según el magisterio de la Iglesia, ¿no? Donde Dios se hace presente, donde otorga su gracia y se van desarrollando a lo largo de la vida. Al ser también una suerte temporal, ¿no? Desde la infancia hasta la muerte, marcan justamente distintos momentos de la vida de las personas. Este cuadro que se encuentra en el Hospital de los Venerables en Sevilla justamente es una de las escenas más representadas cuando nosotros queremos ver las edades, como se decía en la época, las edades del hombre, ¿no? Desde la infancia
que llega el momento de hasta la vejez y llega el momento de la muerte. A lo largo de toda esa vida tenemos justamente estos sacramentos: el bautismo, la confirmación, la comunión, la penitencia, el matrimonio, el orden sacerdotal y la extrema unción. Y en torno a estos 7 sacramentos va a haber fiestas y va a haber festividades que son importantes no solo dentro del ámbito religioso, como ya hemos dicho, sino que va a influir en otros ámbitos como el ámbito social. Pensemos, por ejemplo, en el bautismo. El bautismo, que es el sacramento con el cual una persona ingresa al seno de la iglesia, ¿no? Tiene obviamente su ritual, tiene la esencia religiosa, la esencia litúrgica, pero si nosotros vamos más allá, la fiesta que engloba a este sacramento tiene que ver con el compadrazgo, ¿no? Es decir, los padrinos que van a estar al pendiente de su ahijado, es un vínculo social que se va a establecer entre distintas familias, ya sean familias campesinas, sean familias urbanas, pero si lo buscamos al mundo urbano, en este momento en que las ciudades se están consolidando, tiene mayor eco, tiene mayor importancia estos vínculos, ¿no? De compadrazgo entre los distintos grupos de burgueses, de mercaderes, de comerciantes que están en las ciudades, ¿no? Lo mismo sucede si nos vamos a las aldeas, a las villas. Es fundamental estas relaciones sociales. Lo mismo sucede en otro tipo de sacramentos. Pasemos a otro de ellos que también ya nos va a introducir más al ámbito festivo, el tema del matrimonio. Como habíamos visto, y también se los comentó el doctor Rubén la sesión pasada, el matrimonio es una de los últimos sacramentos en que se establecen. En realidad prácticamente se establece casi hasta finales del siglo XV. Antes de ese siglo no es un sacramento como tal, y de hecho el matrimonio simplemente se centra en una bendición por parte de la iglesia, pero no tiene toda esta sacralidad que va a tener a partir del siglo XV. Sin embargo, ya cuando nos vamos acercando a ese momento, vemos la importancia que tiene este sacramento y que en torno a él se desarrolla una gran cantidad festiva. El matrimonio es en realidad la consumación de toda una serie de pasos que comienzan desde una promesa, desde un arreglo, desde un pacto entre las distintas familias que quieren que sus hijos se unan en un determinado momento, que es lo que se conoce como los esponsales o como los desposorios, que es cuando es esta promesa de matrimonio y que no va a culminarse hasta la ceremonia y ya cuando es sacramento, justamente con la bendición por parte de la iglesia, pero ya en un tono más sacramental. Esta pintura es muy interesante, italiana, atribuida a Giovanni di San Giovanni, que es un cortejo nupcial, justamente el momento de la boda, y estamos ante estos grupos nuevos que están surgiendo en la ciudad, que son los burgueses, ¿no? Podemos observar las telas, los tocados, los sombreros, y que están acompañados por un séquito de músicos, ¿no? Y que se está desarrollando justo esta boda, esta celebración, este festejo, y que remarca justamente la importancia que ya tiene este sacramento. Sin embargo, esta fiesta no solo está en esos sectores sociales, sino que también la podemos encontrar en el campo, ¿no? La música no falta, la comida no falta, y por supuesto es lo que favorece todos estos vínculos o estas relaciones sociales de las que hemos estado hablando. Esta pintura de Pieter Bruegel, que es muy interesante, la boda campesina, nos va a servir más adelante para ver otra de las festividades, otra de las diversiones. Quisiera que pusieran mucha atención a la novia, que es la mujer que está aquí en el centro, es la que de alguna manera rige la composición pictórica. Vean que tiene su guirnalda, ¿no? Que marca la virginidad, y es la única de las mujeres que está sentada a la mesa, que si ustedes se dan cuenta no está comiendo o parece que no está formando parte del festejo. La vamos a ver más adelante, entonces hay que quedarnos con esta imagen también de cómo está representada, cómo acostumbra a representarla este autor, Pieter Bruegel, porque va a aparecer en otros de los cuadros posteriores, ¿no?
Entonces, el matrimonio es importante, son estos vínculos sociales que tienen o están relacionados también con el sacramento y por eso es importante festejarlo, ya sea en un ámbito de un estrato social más alto, en las ciudades, o también en el campo. Aquí tenemos otro grabado de un festín campesino que representa posiblemente otra de estas ceremonias vinculadas al matrimonio. Por supuesto que si el matrimonio nos lleva a otro sector todavía más arriba, como puede ser un matrimonio regio o en este caso un matrimonio imperial, como el que se suscitó entre Carlos I y Isabel de Portugal, ¿no? Que se casan en Sevilla en 1526, las fiestas empiezan a ser todavía más ostentosas y las descripciones que nos quedan de ellas son mucho más ricas para poder conocer este ambiente festivo en el que se está desarrollando. Acá tenemos otra fiesta también del matrimonio. En este caso estamos en el ámbito de Flandes, en los Países Bajos. Es el casamiento entre Alejandro Farnesio y María de Portugal, quienes se casan a mediados del siglo XVI en Bélgica. Y estos festejos no solo merecieron festejarse con gran boato en su momento, sino que se elaboraron distintas representaciones posteriores, desde la llegada de María de Portugal al palacio en Bélgica. Aquí vemos a María llegando justamente con estos carros alegóricos acompañando de una serie de músicos y posteriormente su casamiento. Esta imagen y la anterior de Isabel con Carlos nos van a ayudar también a ver otro aspecto de las fiestas que, como hemos dicho, van más allá del ámbito religioso. Obviamente estamos ante matrimonios excepcionales porque ni siquiera son burgueses o meramente personas de la nobleza, sino estamos ya ante emperadores, ante reyes o ante gobernantes, pero también nos hablan de todas las fiestas y sobre todo celebraciones que se desarrollan en torno a este suceso. Cuando Isabel llega a Sevilla, recuerden que ella es de Portugal, entonces tiene que cruzar la frontera. Ella entra por Badajoz y de Badajoz va bajando por toda Extremadura hasta llegar a Andalucía. En todas las ciudades por las que pasa, justamente se repite esta escena que vemos en el caso de Flandes, ¿no? Ella llega en su carro, es recibida por arcos triunfales. Recordemos que cuando un gobernante entra, en las ciudades se elaboran arcos efímeros, construcciones efímeras, se le recita poesía, se hacen representaciones teatrales. Hay una gran cantidad de música que acompaña las calles, se hacen justas, torneos de caballerías, de los cuales también vamos a hablar en un momento, ¿no? Es decir, todo el boato festivo que se está desarrollando con la sola presencia o entrada de algún gobernante. Esta representación de la boda de María con Alejandro creo que es muy emotiva porque justamente de forma visual nos está representando todas estas festividades que se están desarrollando en torno a este matrimonio. Sin embargo, también, aunque la fiesta puede parecer que todo es alegría o todo es boato, ¿no? En el caso del matrimonio que hemos visto, parece que así lo constata, también vamos a tener otro tipo de fiestas y que justamente nos vuelve a remitir a los sacramentos, al sacramento de la penitencia, ¿no? El sacramento de la penitencia que es fundamental y que se va a hacer o se va a materializar con mayor encono durante la Cuaresma y la Semana Santa, que para estas sociedades la Semana Santa también es una celebración, ¿no? Es el momento importante en el que Cristo muere y que a partir de su muerte se da todo lo que la Iglesia maneja como la redención y que va a culminar en la Pascua, ¿no? Entonces, para la iglesia también esto es una celebración y como decíamos hace rato, estas celebraciones oscilan entre lo religioso y lo profano, porque si bien estas celebraciones son pedidas por parte de las autoridades eclesiásticas que se lleven con recato, que se lleven con silencio, acorde a lo que se está rememorando, que es la muerte de Cristo, por supuesto que para el resto de la sociedad, estas celebraciones también dan pie a otro tipo de festejos que las autoridades van a considerar mucho más profanas, que no tienen que ver con este sentimiento religioso.
Además, lo que se está celebrando, las distintas manifestaciones que suceden, pensemos que en esta época, todavía hasta el siglo XIX, e inclusive en la actualidad en algunos lugares siguen vigentes, estas procesiones de penitentes, de flagelantes, ¿no? Que recorren las calles durante las celebraciones de Semana Santa, por supuesto que también remueven los sentimientos, son cuestiones catárticas, ¿no? Que incitan a las personas a estar presentes en este tipo de actividades con todo el boato y las fiestas, como hemos dicho, que vienen más adelante. En este mismo sentido de la penitencia y de otras celebraciones que posiblemente pensaríamos que no tendrían que estar en esta clasificación, está lo que todos ustedes han visto, que son los autos de fe. ¿No? El auto de fe es este momento en el cual se leen las causas por las cuales las personas fueron condenadas por el Santo Oficio. Igual que en el caso de la Semana Santa, uno podría pensar que este tipo de eventos no serían festejo o causa de festejo, pero pensemos que tanto para las instituciones como para la sociedad en general sí evocan un cierto tipo de celebración. Este cuadro es muy interesante, es un auto de fe que se está representando en la Plaza Mayor de Madrid. Se llevó a cabo en 1683 y es un cuadro en donde vemos representada a la sociedad en una plaza fundamental que es la Plaza Mayor. Anteriormente era la zona donde se ponía el mercado, ¿no? Una zona de encuentro, y que constantemente es usada como escenario para distintos tipos de celebraciones. Vamos a ver más adelante que aquí no solo se llevan autos de fe, sino también es el escenario de torneos, es el escenario de corridas de toros, ¿no? Es decir, la plaza como también un eje rector de estas celebraciones. En este caso estamos pues ante un auto de fe. El auto de fe, que no hay que confundirlo con el momento de las ejecuciones, son dos momentos distintos. Recordemos que un proceso inquisitorial, que también es un proceso burocrático, es un proceso judicial que está muy bien estructurado ya para este momento, termina cuando en el auto de fe los reos que son acusados por el Santo Oficio tienen que presentarse en este escenario, se leen todas las causas, todos los delitos por los cuales se les acusó. Ellos abjuran de esos delitos, ¿no? De esos pecados, y posteriormente se llevan a cabo las sentencias que pueden ser en ese mismo día o en los días sucesivos, y por lo general no se llevan a cabo en el mismo sitio. Ahorita vamos a ver una lámina que ejemplifica todavía más esto. Pero quedémonos nuevamente con este cuadro, ¿no? Es un auto de fe, como vemos, está presente toda la sociedad en la Plaza Mayor de Madrid, frente a lo que se conoce como la Casa de la Panadería, que todavía está presente al día de hoy. Y si nosotros vemos en la escena, el pintor pinta, ¿no? Justamente representa a los reyes aquí en este balcón, si ustedes se dan cuenta, en este espacio está representado Carlos II con su esposa, ¿no? María Luisa de Orleans y su madre, Mariana de Austria. Aquí están los reyes. Abajo está el inquisidor general, ¿no? Diego Sarmiento de Valladares. Y en este auto de fe, como hemos dicho, se están leyendo las causas, ¿no? De todos los acusados de herejía. Aquí están los distintos reos con su San Benito, con su em, el gorro, ¿no? Típico también, con las llamas de fuego que evocan los distintos delitos que han cometido. Y en el centro de la plaza, en el centro del tablado que se ha edificado justamente para este evento, se están leyendo las distintas causas, los distintos delitos a los que han sido acusados. Es una festividad por dos razones. Para la Iglesia y para la monarquía es fundamental este momento porque con la abjuración de los reos están recibiendo justamente esta remisión, esta redención, ¿no? Se está restaurando ese orden, como habíamos visto, la fiesta también restaura ese orden, se está restaurando ese orden social que se ha roto por culpa de la herejía y se está restaurando en este momento en el que los reos se abjuran, se arrepienten de sus delitos, de sus pecados, o en el caso de los que no,
son conducidos justamente a la hoguera o a los distintos castigos y penas que relajan al brazo secular diseñados para este momento. Esta otra pintura, este grabado que representa otro auto de fe, pero en este caso en la ciudad de Valladolid, donde también estuvo presente el rey Felipe II, aquí nos vamos unos años más atrás. Si ustedes se dan cuenta, una cosa es el auto de fe, que es lo que está en el centro de la ilustración, y otra que ya no se representa en este escenario, sino que se lleva a cabo en otro lugar, es justamente la ejecución de las personas. Esto sucede en todas las ciudades, no solo del mundo hispánico, sino de todas las ciudades de las distintas monarquías del momento, también en las confesiones protestantes. Recordemos que también las iglesias protestantes tienen sus inquisiciones. El caso de Ginebra con Juan Calvino es una de las más representativas de ellas. Y también el propio papado, que va a tener una inquisición propia a partir del siglo XVI, va a tener un lugar para los autos de fe y otro sitio para las ejecuciones. Otro elemento que también nos ayuda en estas representaciones, tanto el anterior como este, es que si ustedes se dan cuenta, hay estas construcciones efímeras, porque también la fiesta o las celebraciones incitan a la construcción de estos tablados, de estas gradas, de estos arcos, como lo habíamos visto para la entrada de los gobernantes, que son estructuras que después de que termina la celebración o el festejo, se destruyen. Pero si vamos a hablar del sacramento de la penitencia, en torno al cual hemos visto estos festejos, no el festejo de Semana Santa, el auto de fe, tenemos que hablar de lo que antecede a la Cuaresma y que se enmarca también dentro de estas tradiciones religiosas, que es el carnaval. ¿No? Que es la fiesta, una de las fiestas por excelencia que ha dado a distintos trabajos, tanto para antropólogos como para historiadores, para críticos literarios. Y esta pintura de Pieter Bruegel, la batalla entre el carnaval y la cuaresma, nos va a ejemplificar mucho de ello, de estas fiestas, pero también de la sociedad en las que están sucediendo. Si nosotros regresamos momentáneamente, disculpen ustedes por regresar de este modo, pero me parece importante volver a ver nuestro calendario litúrgico. El tiempo de la Cuaresma es el que antecede al periodo de la Pascua, es decir, al momento en el que Cristo resucita y que para la Iglesia es el dogma central y principal de toda su doctrina. La cuaresma son estos 40 días, ¿no? Incluyendo la Semana Santa, en el cual las personas, los fieles, tienen que llevar o estar en esta vida de recogimiento, de abstinencia, para prepararse justamente para la llegada de la Pascua y rememorar en la Semana Santa la muerte, la pasión y muerte de Cristo. Antes de la cuaresma tenemos este tiempo ordinario y aquí en medio, en esta zona liminar, es justo cuando se lleva el carnaval, que evidentemente tiene reminiscencias paganas, ¿no? Que también nos recuerda otra vez a estas fiestas agrícolas, porque pensemos que este momento estamos a mediados de febrero, finales de febrero, a veces un poco antes, pero por lo general cae a mediados de febrero. Poco a poco está llegando al final el invierno y entonces empieza con estos atisbos de la primavera, de lo que después van a ser las carlestolendas, ¿no? A relajarse justamente ese ambiente crudo de los inviernos, sobre todo si lo pensamos más en el norte, y entonces amerita justo una suerte de festejos. El carnaval, como sucede hasta el día de hoy, va a empezar a tener muchísima fama, sobre todo en las ciudades. La ciudad más importante al respecto va a ser Venecia, desde el siglo XVII, y toda esta zona del Mediterráneo donde se van a hacer verdaderas fiestas de carnaval, sobre todo el martes de carnaval, el martes que antecede al miércoles de ceniza, que es cuando empieza la cuaresma, que en Francia se va a conocer como el Mardi Gras, ¿no? El martes lleno, el martes gordo, porque en este momento se acostumbra llenarse de todos los placeres posibles, porque en lo que resta de las fechas hasta la Pascua, los siguientes 40 días, va a haber una abstinencia de todos estos vicios de la carne, ¿no? Entonces se tiene que llevar a cabo en este momento.
El carnaval, como ustedes ven en la pintura nuevamente, nos recuerda que en estas celebraciones participa toda la sociedad. Estamos en las ciudades, se lleva también en las villas, en las aldeas, en los campos, pero va a ser sobre todo en las ciudades, en estas nuevas entidades que, como hemos dicho, desde el siglo XII van a tener mayor fuerza, ¿no? Y nuevamente aquí vamos a ver esta circularidad de la cultura, porque en el carnaval van a participar todos los estamentos sociales y todos los grupos sociales van a ser partícipes de estas celebraciones, de estas fiestas, de estos excesos. No hay una diferencia entre los distintos estamentos sociales. De hecho, Peter Burke es uno de estos autores que se enmarca en los estudios culturales o en los nuevos estudios culturales, ha mencionado que esta división que nosotros hacemos entre alta cultura y baja cultura se da hasta el siglo XVIII, justamente a partir de lo que van a ser los ilustrados, ¿no? El movimiento de la ilustración. Pero hasta este momento no hay una división tan tajante y todos participan de estas manifestaciones culturales. Aquí también, como recordábamos hace un momento, podemos ver que es el orden dentro del desorden, porque evidentemente el carnaval que va a ser satanizado por muchísimas autoridades porque da pie a desórdenes, por supuesto, hay una inversión de los papeles, incluso llega a escalar a la violencia, ¿no? De algún modo también esto es una suerte de catarsis, ¿no? De desfogue para las sociedades que permite que el ciclo continúe y se repita y entonces podamos llegar a la cuaresma. El carnaval no es el único o no es la única celebración que se engloba dentro de estos desórdenes. De hecho, va a haber fiestas similares a lo largo del verano. Nuevamente, el verano es un momento propicio para ello, el momento del calor, el momento en el que estamos entre que se van a empezar a recoger en el campo los productos poco antes de la vendimia, ¿no? Las famosas carnavaladas que nos recuerdan un poco las bacanales, estas fiestas propias del mundo romano, y donde también van a tener otras o van a suceder otras fiestas importantes vinculadas a los santos, como ya hemos dicho también, como la famosa Noche de San Juan. ¿No? Aquí también vamos a tener las mascaradas o las encerradas, que son estas mascaradas, gente que usa máscara y que anda a pie o a caballo por las calles, molestando sobre todo a la gente que se acaba de casar, sobre todo cuando tiene un segundo matrimonio, o esposos que no han hecho una fiesta, ¿no? Para agasajo de todos sus vecinos, son objeto de burla. Nuevamente pensemos el tema del matrimonio, el tema de los sacramentos que está imbuida o imbuido en este momento. Aquí podemos rápidamente ver justo el centro de la composición de Pieter Bruegel. El carnaval está representado por este hombre gordo, ¿no? Que está sobre el barril, que como ustedes pueden observar, trae una lanza. En la lanza tiene una cabeza de cerdo, tiene por ahí un pollo, unos jamones, ¿no? El mismo estómago prominente del personaje evoca el carnaval. Por supuesto, la cuestión fálica, ¿no? Para señalar que también aquí se dan toda clase de placeres y de lascivias, y que justo todos los que van siguiendo al carnaval están participando de esa fiesta. Las personas que van con las máscaras, la música, el exceso de comida. Aquí, si ustedes pueden ver a esta monja, esta religiosa que arriba trae quesos, trae panes, trae mantequillas, una mujer, asando una suerte de tortas, de buñuelos, ¿no? Y todo este grupo va saliendo de esta edificación que está aquí del lado izquierdo de la composición, que es una taberna. Frente al carnaval, por supuesto, está la cuaresma que está por llegar, que es este religioso que está flácido, que obviamente evoca la cuestión de la abstinencia, de la mortificación. Él no trae los jabones, las carnes, sino que trae los pescados propios de la cuaresma, que es lo que se come, los panes ácimos, ¿no? Y todos las personas que van siguiendo a la cuaresma, que va jalado o es jalada por este religioso y esta religiosa también, son personas que van saliendo de la iglesia, ¿no? Que justamente estén ya en este momento de recogimiento y es lo que va a suceder durante los siguientes 40 días.
Aquí también en la composición, aunque no es propiamente tema de nuestra sesión, que son las celebraciones, es importante ver eh, la representación que se hace de la iglesia y también del sacerdote justo que está efectuando este sacramento de la penitencia del que ya hemos hablado y que vamos a retomar un poco más adelante, y por supuesto la vida cotidiana que se desarrolla en el ámbito citadino. Aquí también lo vamos a ver con más calma un poco más adelante, los juegos que hacen o que llevan a cabo los niños, lo que hoy llamaríamos los trompos, ¿no? Girándolo, estos juegos de cuerda, que ya también van a estar presentes en las celebraciones y en el ocio. Aquí también un poco un acercamiento más. Y otro punto muy importante de estas pinturas de Bruegel, que también ya se ha mencionado en las sesiones pasadas, la enorme presencia de los mendigos, de los asaltantes, de los falsos ermitaños, de los falsos santos que se dedican a pedir limosna, ¿no? Pensemos que también muchos son enfermos, causan resultado de las pestes, de las guerras, antiguos soldados que ya no tienen trabajo, que se encuentran de descanso y las distintas crisis económicas que van a suscitarse durante los siguientes años. Los vamos a ver representados prácticamente en todas las pinturas. Pero hasta ahorita hemos hablado del ámbito católico. ¿Qué pasa en el mundo protestante? En el mundo protestante, ya para el siglo XVI, como sabemos, zonas como Ginebra, la parte oriental de Alemania, el norte de Europa, inclusive conforme vamos avanzando en el tiempo hasta llegar a Flandes, ¿no? Estas otras iglesias que niegan el culto a los santos, que niegan los sacramentos, uno podría pensar que entonces las fiestas ahí no tienen sentido. Y sin embargo, aquí vemos la narración de uno de estos pastores que se está quejando justamente de la noche de San Juan en la ciudad de Taiyín, ¿no? En esta zona del centro de Europa. La leo porque me parece muy emotiva para ejemplificar lo que está sucediendo. Es imposible relatar, aunque sea brevemente, las terribles cosas que ocurrieron allí, alrededor del fuego. No había nada que ver en cualquier ciudad, población, estado, pueblo, nada más que una cosa, sino las llamas de alegría en toda la región. Alrededor de esas hogueras la gente bailaba, cantaba y saltaba con gran placer. Las gentes acudían por distantes caminos para reunirse en grandes muchedumbres en esa época, tanto los nobles como los campesinos. Entonces se traían también grandes cargas de cerveza desde la ciudad de Taiyín y de todas las tabernas y aldeas de la zona circundante. ¡Qué gran fiesta epicúrea! Comenzaron a emborracharse, a jaranear, a cantar, a saltar y bailar, y todo con el sonido de muchas gaitas que habían traído de toda la región, y con gran desorden, lascivia, luchas y destrucciones, y una enorme y terrible idolatría se produjo ahí. Lo que nos está evocando esta cita es que las fiestas no desaparecen, desaparece el culto a los santos, eso está prohibido obviamente por las distintas iglesias evangélicas, desaparece también las celebraciones que se hacen desaparecen, perdón, los sacramentos, pero no desaparecen las fiestas que se están gestando en torno a este dogma que se puede quitar, pero no el ambiente festivo que está detrás de él. Por supuesto, estos pastores, estos sacerdotes, Calvino, como decíamos, es el más representativo de todos ellos, constantemente están criticando que si ya desaparece el culto a los santos, se mantengan o pervivan estas otras celebraciones. Lo mismo van a hacer, por supuesto, en el ámbito católico, algunos de los tratadistas, moralistas, ¿no? de la época. Cuando lleguemos al siglo XVIII también lo harán las autoridades en el mundo ya propio de la Ilustración, pero vemos que se está criticando a la fiesta y a veces se prohíbe la fiesta y eso es un indicativo de que está sucediendo. Es decir, se quita una cosa, pero la otra pervive porque al final del día es lo más importante, es el eje rector para estas sociedades, para estas comunidades. Pasemos al otro de los sacramentos que habíamos visto, el sacramento de la comunión, ¿no? Y en torno al cual hay esta fiesta también fundamental que es la fiesta de Corpus Christi.
¿no? La fiesta en la que también en las ciudades van a manifestarse todas las corporaciones de la sociedad, todos los gremios, todas las órdenes religiosas, todas los distintos grupos, ¿no? Esta pintura que se conserva en Cusco, que representa justo esta fiesta, vemos también, si nos movemos de Europa al ámbito americano, también a los indígenas que están participando en ella, ¿no? Es la gran fiesta religiosa, es la fiesta más importante, aunque para la doctrina de la Iglesia la fiesta central es la Pascua, en esencia y en la materialización, la fiesta más importante de todas es la de Corpus Christi, porque es aquí donde todas las personas, todos los cuerpos de la sociedad se asumen como parte de esta iglesia, como parte de este cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y es el gran festejo que se da después de la fiesta de Pentecostés, cuando estamos terminando la Pascua. Recordemos el calendario litúrgico y estamos entrando ya al tiempo ordinario. También la fiesta de Corpus, y la vemos con los ciclos agrícolas, por lo general sucede a principios de junio, que es cuando está por empezar el verano, ¿no? Es el punto final de la primavera, el inicio del verano, y también tiene sentido que en muchísimas o en muchos ámbitos de la monarquía hispánica, sobre todo, sea en esta fiesta cuando se recoja el diezmo, ¿no? Diezmo que, como sabemos, en esta época se pagaba sobre todo en especie. Entonces, en estas pinturas vemos representadas a todos los cuerpos sociales que van entrando en procesión justamente a la iglesia donde se está festejando, conmemorando a la hostia consagrada que está oculta detrás de este sagrario, ¿no? Que es justo el cuerpo de Cristo. Algo fundamental es que esta fiesta también se empieza a celebrar a partir del siglo XIII, es decir, nuevamente en este momento que decíamos, como a la modernidad temprana, ¿no? Y que va a ser promovida sobre todo por estos cuerpos sociales, pero también por la monarquía. En el caso de la monarquía hispánica, los reyes van a fomentar mucho esta devoción. Eso va a explicar por qué en estas ciudades es donde más se celebra, es donde más se festeja. Esta imagen icónica de Carlos II, ¿no? Adorando a la sagrada forma, al cuerpo de Cristo, a la hostia consagrada que se conserva en la sacristía del Escorial de Claudio Cuello, justamente refuerza que es una de las devociones principales de los monarcas, sobre todo de los monarcas Habsburgos. Y finalmente, otro de los sacramentos festejados, como ya habíamos mencionado, es el de la extrema unción. Igualmente, parecería, en el caso de la penitencia, que al morir una persona, esto no tendría por qué ameritar una fiesta o algún ambiente festivo, y es, sin embargo, todo lo contrario. También pensemos que este sacramento va de la mano con un fenómeno que está sucediendo, el siglo XIV sobre todo, que es la reflexión sobre la muerte. Antes del siglo XIV, la mayoría de las personas creían que después de su muerte iban a esperar hasta la venida, a la segunda venida de Cristo, hasta el juicio final de los tiempos, para ser justamente juzgados, ¿no? Ese tiempo lo podían pasar en la tierra misma, de ahí la presencia de estos espíritus o de estas ánimas, la podían pasar en algún lugar desconocido, pero no iban a ir a su sitio final hasta el momento de ese juicio, ¿no? Hasta el momento en el que Cristo volviera a venir, de acuerdo con la tradición, y entonces ellos sí ya iban a irse al cielo o al infierno. A partir de este siglo XIV se va a creer más bien en el juicio particular, es decir, que las personas inmediatamente después de morir van a ser juzgadas y en ese momento se va a tomar la decisión de si se van al cielo, al purgatorio, que es ese tercer estado que se crea justamente en estos siglos, ¿no? Un espacio pensado para gente como los burgueses, que con su dinero pueden hacer obras pías y merecer una, si bien no el acceso directo al cielo, si una suerte de redención y una posibilidad de salvación, o el infierno, ¿no? Y este juicio particular va a tener lugar después de la muerte. Por eso, a partir del siglo XIV y sobre todo después de la Contrarreforma, vamos a tener muchísimas pinturas de lo que se conoce como las ars moriendi, ¿no? Las artes de la buena muerte, de cómo lograr una buena muerte para alcanzar esa salvación en ese juicio particular.
Y eso, por supuesto, que va a reforzar al sacramento de la extrema unción. Y cuando una persona muere, sobre todo si es un rey, si es un noble, si es uno de estos burgueses, ¿no? Se van a hacer verdaderas pompas, verdaderas festividades, se van a levantar túmulos que su etimología viene de tumbas, ¿no? Que son estas construcciones efímeras que se construyen únicamente para este momento, se predican sermones, también se recitan poesías, a veces va acompañado de música, ¿no? Este es el túmulo que se mandó levantar en la Catedral de México para el rey Felipe IV, que está representado ahí. Algunos de ellos todavía se conservan. Son pocos porque, como hemos dicho, todos estos arcos, todos estos escenarios son construcciones efímeras que únicamente se construyen para esa celebración, para ese festejo, y posteriormente se destruyen. En el ámbito americano, uno de los túmulos más hermosos y que se conservan es este, que ustedes todavía pueden ver en el Museo de Bellas Artes de de Toluca, perdón, y que provenía del Museo del Carmen, del que era de lo que ahora es el Museo del Carmen. Pero estos túmulos funerarios eran efímeros y justamente solo se levantaban para esta celebración. Junto con los sacramentos, como habíamos visto, tenemos también estas celebraciones a los santos. Como decíamos hace un momento, también los santos no es que no se festejaran ya desde la antigüedad tardía, siempre se han festejado, siempre se han visto como estos intermediarios entre Dios y los hombres, ¿no? Como los amigos de Cristo y que por lo tanto pueden favorecer a sus seguidores a través de los milagros, pero a partir de este momento, en finales de la Edad Media y la modernidad, el culto a los santos se va a reforzar por lo que ya hemos dicho, ¿no? Porque se fortalece también el proceso jurídico para elevar a alguien a la santidad, el culto a las reliquias, ¿no? Que niegan, por ejemplo, los protestantes. Y todos estos fenómenos coyunturales que están pasando en estos siglos refuerzan todavía más esta cuestión de la santidad. En torno a los santos, que muchas veces son patrones de las ciudades, patrones de las aldeas, también se reúnen todos los cuerpos sociales, ¿no? Que forman parte de una determinada comunidad. Si bien no son santos, aquí también tenemos el culto a la Virgen, como esta pintura que representa una procesión de la Virgen de la Gracia en una de las plazas de Madrid, la Plaza de la Cebada, donde vemos la Virgen justamente que va en procesión, va acompañada de de los distintos grupos sociales del momento y la va precediendo aquí nuevamente la hostia consagrada, ¿no? El Corpus Christi, y forman parte de todo este cortejo, ¿no? Entonces, como vemos, aquí se combina justo o se materializa estas dos festividades de las que hemos estado hablando. Aquí tenemos otra procesión también de los santos. También pensemos que durante este periodo de la modernidad, todas las monarquías ansían tener santos o promover santos, porque eso da también una cuestión de orgullo, una cuestión de preponderancia, ¿no? Sobre las demás monarquías. Si Francia ha canonizado dos santos, entonces la monarquía hispánica tiene que canonizar tres, ¿no? Porque es una carrera de la santidad. Cada monarquía, cada ciudad, cada pueblo está orgullosa de tener santos, ya sea santos antiguos porque posee las reliquias o santos nuevos, ¿no? Es decir, estos personajes que tienen fama de santidad y que se están mandando sus procesos a Roma para que logre subir a los altares. Santos también que han sido descubiertos, como el caso de Santa Rosalía, una santa ermitaña que vive a las afueras de Nápoles. En el siglo XVII se descubren sus reliquias y por supuesto que la ciudad de Nápoles la va a tener como patrona. Es lo que está representando un poco esta pintura, ¿no? El traslado de Santa Rosalía de Palermo, se traslada a sus imágenes, se hace una gran fiesta en torno a ellas, a ella en este caso, ¿no? Y de alguna manera también son estos santos protectores de las ciudades que pueden acabar con una epidemia, que pueden acabar con una guerra, que pueden acabar con alguna situación social, ¿no? En este caso, bendiciendo a estos mendigos, a estos menesterosos que están a los pies de la santa.
Por supuesto que los santos también favorecen la peregrinación, ¿no? Todavía en este momento es icónica la peregrinación a Santiago de Compostela, donde están las reliquias del apóstol Santiago, atribuidas al apóstol Santiago, y que pensemos que también, así como una celebración litúrgica de un santo da pie a a todos estos festejos, a todas estas celebraciones, lo mismo sucede con estas romerías, con estas procesiones que van a ver a los santos, ¿no? Que van a ver sus reliquias y en torno a ellas se va desarrollando también una gran cantidad de fiestas y celebraciones. Esta pintura es muy interesante porque, si bien lo hemos estado hablando para el caso de las monarquías, también se da en el seno del propio papado, en el seno de la propia Roma. ¿No? Es una pintura del interior de la iglesia de Santa María in Vallicella, que se encuentra en Roma, ahí en la Vía del Corso, que actualmente y desde esta época pertenece a los oratorianos. Aquí se está representando los festejos que se hicieron con motivo de la canonización de San Felipe Neri en 1622. Si ustedes se dan cuenta, en el interior de la iglesia está reunida toda la población que están celebrando esta canonización. La está promoviendo, por supuesto, el grupo del oratorio, no esta congregación de clérigos a la cual perteneció San Felipe Neri. Y vean, muy interesante, en la cúpula de la basílica se cuelga la imagen del santo, con la representación iconográfica que va a tener a partir de ese momento. Todavía en la actualidad, así se efectúa cuando se canoniza a alguna persona, ya sea en las iglesias de las distintas órdenes o corporaciones o en la propia plaza de San Pedro. Esta es una fotografía de 2019 de los últimos festejos que se hicieron antes de la pandemia y al igual que en el caso de esta imagen de San Felipe Neri en Vallicella, la podemos ver todavía en 2019, pero en la plaza de San Pedro. Pero además de todos estos festejos y celebraciones que tenemos en torno a los sacramentos, a los santos, a la entrada de personajes notables a las ciudades, en torno a los ayuntamientos, también tenemos una serie de diversiones que pueden estar o no acompañadas o insertas en estas que hemos mencionado, ¿no? También es el momento en el que podemos ver cuestiones de ocio, de diversión y que en este ámbito de finales de la Edad Media a la modernidad se va a ir enriqueciendo todavía más. Aquí empezaríamos a hablar de estas otras celebraciones o de otros momentos de ocio con los juegos infantiles. Nuevamente vamos a recurrir a una de las pinturas de Pieter Bruegel, la famosa pintura Juego de Niños, donde podemos ver muchísimas de los festejos, de las celebraciones, de los momentos de ocio que, ojo, no solamente forman parte de los niños, sino también de los adultos. Aquí, antes de entrar a ver la pintura, es importante recordar cuál es la concepción que se tiene del niño en esta época, ¿no? La concepción que nosotros tenemos del niño como una etapa previa, ¿no? A la pubertad, como un momento importante en el desarrollo de la persona, no existe hasta el siglo XVIII, ¿no? Recordemos los famosos tratados de Rousseau, ¿no? El Emilio, donde ya podemos ver reflexiones sobre la niñez. Pero hasta este momento el niño no existe como tal. El niño es un adulto pequeño, es obviamente una parte de la vida de la persona, pero se le trata y se le ve como un adulto pequeño, como un adulto en potencia. Por lo tanto, también lo que representa aquí Bruegel es que los niños están insertos en sus juegos como lo estarían insertos también los adultos. Esta pintura es muy rica para ver justamente estos juegos, estas diversiones en los que ellos están insertos. Y podemos ver, por ejemplo, aquí del lado izquierdo en esta casa, ¿no? Este juego de una niña columpiándose, niños jugando con máscaras, como también lo harán los adultos en las famosas mascaradas que lo habíamos visto en la pintura de la Cuaresma, de Bruegel también, estas mascaradas que también mencionamos con las encerradas y estos momentos de diversión que hacen los adultos. Niños o ya pubertos más bien jugando las tabas, que son estos huesos, una suerte de juego de dados que también tiene que ver con estos juegos adivinatorios, ¿no?
niños elaborando pompas de jabón, elaborando sus sombreros. Esta niña, por ejemplo, trae una perinola o pirinola que también ya se juega en el momento, ¿no? Niñas haciendo o jugando con muñecas. Y esta imagen que está aquí arriba es muy importante porque aparentemente parece que no se trata de ningún juego. Esta que está aquí en la parte superior, que está dentro de la casita, ¿no? Arriba de la niña jugando muñecas, vemos un altar con una suerte de cuadro y algunas imágenes religiosas, ¿no? Parecería en primer momento que se trata simplemente de la capilla de la casa en la que están jugando estos niños. Y sin embargo, lo que han señalado los estudiosos de este cuadro es que se trata de un juego más de niños. Es el niño que juega a ser sacerdote, ¿no? Está jugando a hacer una misa. Es el niño que se viste como sacerdote y hace una suerte de oficio. Así como los niños que juegan a ser bomberos, que juegan a ser arquitectos, estos niños juegan a ser religiosos. Recordamos también este pasaje, si lo han leído, en la vida de Santa Teresa, que ella de niña jugaba a ser ermitaña, ¿no? Se iba con su hermano, construían su ermita, ahí en el patio de su casa, se metían y jugaban a ser ermitaños o jugaban a ser mártires, ¿no? Nuevamente, el discurso religioso y eclesiástico está permeando también la sociedad. Y nuevamente, como hemos señalado, el tema de estos sacramentos. También si ustedes ven aquí del lado izquierdo, al lado de estas chicas que están jugando el juego de las tabas, vemos una procesión de cuatro niñas, ¿no? Que traen una suerte de manta, perdón, aquí cargando, con una niña en el centro. Esta niña está jugando a ser la mamá de este bebé que van a bautizar, ¿no? Es decir, es el juego del sacramento del bautismo. Así como se está jugando el juego de la Eucaristía, también está el juego bautismal. Más juegos que también son importantes y que van a estar presentes no solo en este ámbito de la niñez o en el ámbito del campo, como es el caso de la gallina ciega, porque también es un juego que vamos a encontrar presente en las cortes, ¿no? En el ámbito de los grupos nobles o de los grupos burgueses. Este juego que vemos contrastado entre el que representa Bruegel para el ámbito un poco más rural y el que representa Goya ya siglos posteriores para un ámbito más cortesano. Del lado superior derecho también están otro tipo de juegos, el niño que sube el tronco del árbol, las niñas que juegan con sus vestidos, el niño que está nadando y que además trae una suerte de flotador que hizo con una vejiga de cerdo, ¿no? Estas vejigas que justo se reparten entre los niños el día de la matanza de San Martín, porque los niños las pueden inflar, les ponen una suerte de protección con brea y las usan para miles de cosas como hacer flotadores, como hacer pelotas, ¿no? Etcétera. Las peonzas que ya la habíamos visto hace un momento, que son estos niños jugando a los trompos. ¿Se acuerdan también de esta mujer que les había comentado en la pintura de Bruegel de la boda campesina? Aquí nuevamente vemos, pero ahora es una niña, porque así como ya vimos el juego del bautismo y el juego de la Eucaristía, también vemos el juego del matrimonio, ¿no? Niños que están jugando a casarse y es la niña que está vestida como novia y que va acompañada de otras niñas que van echando pétalos de rosa y que va este camino hacia el altar. Y en fin, otra serie de juegos que nosotros podemos observar en la pintura si hacemos más acercamientos. Niños también que juegan a hacer procesiones, ¿no? La procesión de Semana Santa son estos que ustedes pueden ver aquí en la parte superior, que traen esta suerte de cartelitos, ¿no? Niños que también están jugando a los zancos, como los que vemos acá, a los boliches, a los bolos. Aquí en esta pintura del lado izquierdo, donde vemos al niño en los zancos más altos, en la parte de abajo, alcanzamos a ver los niños que están jugando justamente a los bolos o al boliche y otra serie de juegos como el niño que hace su caballito de madera o los niños que simplemente están jugando con el excremento, ¿no? También esta idea presente de muy escatológica en el caso de la infancia, o los niños en esta otra pintura también de Pieter Bruegel que disfrutan de ir a escuchar la música, sobre todo de estos
músicos que traen sus guitarras, sus anfonas y que van pasando por los distintos pueblos cantando distintas canciones o recitando distintas poesías que también congrega a toda la comunidad. Otra escena también de algunos juegos que pueden efectuar, en este caso en el invierno, también de Pieter Bruegel, que es una suerte de patinaje sobre estas lagunas que se congelan, ¿no? En esta pintura de cazadores en la nieve vemos a varios de ellos haciendo justo estas acrobacias o malabares que contrastan justamente la situación del invierno, por un lado la parte cruda, la parte de estos cazadores que tienen pocas presas y que necesitan calentarse aquí en el fuego, pero también la parte lúdica, ¿no? Que contrasta y que está presente en este momento. Otro elemento que también es fundamental, no solo para la niñez, sino para las personas, es este entretenimiento de los cuentos y de la lectura en voz alta. Recordemos que en esta época existe muchísima gente analfabeta, pero no por ello quiere decir que ellos no sepan el contenido de los cuentos, de las obras, inclusive de obras más elaboradas, porque se acostumbra a la lectura en voz alta. Gente que se reúne en torno a una chimenea, en torno a una taberna, en torno a una casa, alguien sabe leer y se pone a contar o a leer cuentos y distintas historias. Uno de los casos más estudiados es el caso de los cuentos de los hermanos Grimm, que seguramente muchos de ustedes conocerán, ¿no? Estudiados por Robert Darnton. Lo que él descubrió es que, bueno, siempre se había manejado la hipótesis de que los hermanos Grimm habían recogido estos cuentos de la tradición popular y lo que Darnton explica, y más o menos en sus investigaciones va demostrando, es que más bien los hermanos Grimm escuchan estos cuentos de su vecina, quien a su vez los escuchó porque su mamá se los leía, pero de una obra previa, que eran los cuentos de Mamá Oca, de este escritor Charles Perrault, que a su vez él sí recogió de la tradición oral y los endulzó. Ya estamos prácticamente llegando al siglo XVIII, que es cuando está cambiando la concepción de la niñez, como habíamos mencionado hace un momento. Entonces, estos cuentos que en un principio son tradiciones crudas, son relatos crudos, los va endulzando poco a poco, ya pensándolo para un público infantil. Esta ilustración de los cuentos de Mamá Oca de Perrault es muy representativa porque justamente evidencia cómo los niños, pero también podemos tener aquí a distintas personas, se reúnen en torno a una persona que les narra o les lee en voz alta. Lo mismo va a suceder con los libros de caballerías, que son ampliamente conocidos en la época, tienen un gusto muy particular, ¿no? El propio Miguel de Cervantes en El Quijote cita una de estas escenas, ¿no? La leo rápidamente porque creo que es muy emotiva. Porque cuando es tiempo de la siega se recogen aquí las fiestas muchos segadores y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos del más de 30 y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas. A lo menos de mí sé decir que cuando yo oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto y querría estar oyéndolos noches y días, ¿no? Es decir, es esta escena cuando eh, Sancho y el Quijote están en la venta de Juan Palomeque, es una venta donde se comercian distintos productos y se menciona que justamente los trabajadores después de la siega, después del trabajo en el campo, hombres, mujeres y niños, algunos saben leer, algunos no, se reúnen en torno a uno que sí sabe leer y que les empieza a leer en voz alta estas historias de caballerías, ¿no? La Amadís, el Caballero Cifar, etcétera, y otros cuentos para entretenimiento y goce de las personas. Por supuesto que este imaginario de las novelas de caballerías no solamente está presente en la literatura, sino que todavía se manifiesta en los distintos juegos secuestres que se desarrollan también en este momento. Hay que pensar que muchos de estos juegos se llevan a cabo en las celebraciones que habíamos hablado, de las que habíamos hablado con antelación, como las bodas reales, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Isabel de Portugal de Badajoz tiene que bajar a Sevilla para casarse con Carlos V? En cada una de las ciudades por donde va pasando se llevan a cabo justamente estos juegos ecuestres como parte de las celebraciones por ese matrimonio.
estos juegos secuestres que seguramente muchos de ustedes habrán visto, las famosas justas donde se enfrentan los dos jinetes, carreras entre ellos, el juego de cañas, que es una suerte de pelea fingida, ¿no? Los distintos participantes toman una caña, que es una lanza sin punta, para simular una pelea, ¿no? Y gana evidentemente el que sale victorioso de esa batalla. Combates entre moros y cristianos, gente que se viste como mora y representa una suerte de lucha, lucha que todavía se representa en muchos de los bailes actuales. El juego de las sortijas, ¿no? Es decir, caballeros que van con su caballo, hacen una suerte como de postes, ponen dos postes, los unen mediante una cuerda de la cual cuelga una suerte de anillo o de aro, y el caballero o el jinete tienen que ir corriendo con su caballo y lanzar, ¿no? La lanza para que entre por en medio de la sortija o el anillo, los distintos pasos de armas, que también son una suerte de combates, y otra serie de juegos ecuestres que también son muy famosos. Esta pintura, por ejemplo, atribuida a Juan de la Corte, que representa la fiesta real en la Plaza Mayor de Madrid, nada que ver con el auto de fe que vimos hace un momento, pero también, como hemos dicho, es otra de las celebraciones propias de este lugar, de esta plaza, nuevamente frente a la Casa de la Panadería, donde también aquí se encuentra la familia real, ¿no? Y donde se están desarrollando justamente estos juegos de cañas. Si ustedes se dan cuenta, van los jinetes con sus adargas, sus escudos y unas lanzas que no tienen punta para no hacerse daño, ¿no? Esas son las cañas, y es una suerte de torneo fingido que se lleva a cabo en esta plaza. Hay que pensar que estos juegos secuestres pueden hacerse en público, donde la población está presente y lo pueden observar, pero también se puede hacer en el ámbito cerrado, ¿no? En este caso tenemos dos imágenes muy representativas de ello. Por un lado, otro de estos grabados de los que habíamos estado viendo con motivo de los distintos festejos. Este es el Palacio Ducal de Múnich en 1568, y aquí, si ustedes se dan cuenta, estos combates y este juego de cañas no se da en la plaza, sino que se da dentro del palacio, ¿no? Aquí del lado inferior derecho tenemos la conocida como Sala de Vladislao, que se encuentra en el Castillo de Praga, y aunque ya está bastante remodelada, todavía conserva los espacios justo donde se llevaban a cabo este tipo de torneos, pero dentro del palacio, ¿no? Hay que recordar que el Castillo de Praga fue uno de las sedes de los electores del Sacro Imperio Romano Germánico, y en algún momento el rey residió aquí, estuvo aquí su corte, y también por eso acondicionó estos espacios para llevar a cabo estas diversiones o juegos secuestres. Una más en las bodas de las cuales ya hemos hablado, de Alejandro Farnesio y María de Portugal, ¿no? Donde se está haciendo un juego de lanzas entre caballeros y los famosos hombres salvajes. Así como en la literatura está presente todavía este ideal caballeresco que se manifiesta en este tipo de combates, aquí también está presente uno de los grandes imaginarios que viene desde la Edad Media, que es el hombre salvaje. Este hombre que puede ser bestia, que puede ser mitad hombre, mitad bestia, y que vive en los bosques, que vive en las soledades, y que puede ser bastante agresivo con las personas, que es una suerte también de metáfora de lo que está fuera del orden, de la policía cristiana, de la sociedad, y que se tiene que combatir. Por lo tanto, en muchísimas esculturas, en muchísimas pinturas, vamos a ver a estos hombres salvajes, y también en representaciones de estos juegos ecuestres donde se le está combatiendo. Y todavía a la fecha, en muchísimos museos, en muchos repositorios, nos quedan estas armaduras que, aunque es verdad que algunas de ellas se usaron para pelear en combates reales, la mayoría de estas, sobre todo las que están más ornamentadas, ¿no? Que todavía las podemos observar justamente en estos museos, fueron hechas no tanto para la guerra, no tanto para pelear como tal, sino más bien era para lucirlas justamente en estos eventos, en estos juegos secuestres,
La pintura que es más icónica de ello es esta, la de Carlos V, ¿no? Que va vestido como caballero con su lanza. Evidentemente, Carlos nunca peleó de esta manera. Es una pintura en la que se está representando, la está representando Tiziano, ¿no? Carlos V a caballo en Mühlberg en 1548, pero si ustedes se percatan de ella, es más bien un retrato ecuestre, ¿no? Y donde se está evidenciando estas armaduras que sirven más bien para estos momentos lúdicos, para estos momentos celebratorios. Junto con estos juegos ecuestres, por supuesto, no puede faltar la tauromaquia, ¿no? Los juegos de toros. Nuevamente nos encontramos frente a la Plaza Mayor de Madrid en una corrida del siglo XVII. Es el mismo escenario, se hacen estas construcciones efímeras de las que ya hemos hablado, que vimos para el auto de fe, que vimos para el juego de cañas, ahora la vemos para esta tauromaquia. Y por supuesto ahí también encontraremos lo que hoy llamaríamos juegos también de la charrería, ¿no? Hay otra suerte de diversiones que también está presente tanto en las cortes, en los espacios burgueses, como en el resto de las sociedades, como son las artes, la música, los bailes, las danzas, ¿no? De ello no quisiera hablar mucho porque ya el doctor Iván Escamilla en la sesión de las cortes habló al respecto de estos músicos que están tocando en la corte, que sirven para el divertimento de los distintos personajes que se encuentran ahí, pero no olvidar que también esta música que se toca en las cortes también se está tocando en las calles, en las poblaciones, sirven también para el entretenimiento o el recreo de las personas. Conforme nos vamos acercando más al siglo XVIII o estamos en pleno siglo XVIII, esta suerte de bailes o de danzas y de música se representa constantemente en biombos y en pinturas. No puede faltar, por supuesto, el teatro, ¿no? El teatro que también no es solamente de los grupos acomodados, sino también la sociedad puede ver obras de teatro en estos famosos corrales de comedias. Esta reconstrucción que se encuentra en la ciudad de Almagro, en España, nos evoca justo cómo eran estos espacios. Que hay que pensar también que en la época este tipo de diversiones empiezan a despertar, por supuesto, la crítica por parte de las autoridades, por parte de la Iglesia también, porque dan, como habíamos visto para el otro tipo de festejos, dan pie, dan lugar a que haya ciertos desórdenes, cuestiones que van más allá de lo que se está representando en este momento, ¿no? Una de las grandes críticas que se va a hacer al teatro, por ejemplo, o a estas danzas, es que los hombres y las mujeres están muy juntos o conviven, ¿no? Ambos sexos en espacios cerrados, a veces oscuros, como en el caso de los corrales, o estos bailes que empiezan a ser catalogados de obscenos o música obscena porque incitan a la lascivia. Aquí también tenemos una pintura muy interesante, si lo pensamos también para el ámbito americano, que está inserto en este contexto, que es un desposorio de indios, ¿no? Es una promesa matrimonial de indios que después va a redundar en el matrimonio y que, como habíamos visto en esas primeras imágenes, también acá vamos a encontrar los bailes, bailes que van acompañadas de mascaradas, ¿no? Como este individuo que no solo está bailando, sino que trae consigo una máscara, esta música, ¿no? Esta algarabía, y en la cual es partícipe toda la sociedad. En este siglo XVIII, como les comentaba, hay muchísimos ataques por parte de la Iglesia, de las autoridades, y van a representar distintas escenas, ¿no? De estas ars moriendi de las que ya habíamos hablado, de que lo que te lleva a esa condenación eterna son justamente estas fiestas y estas celebraciones. La importancia de estas pinturas moralizantes es que justamente nos están recreando, están evidenciando, nos están mostrando cómo eran estos bailes, cómo eran estas fiestas. Esta imagen, por ejemplo, que se encuentra en la Catedral de Segovia, es muy interesante porque la muerte está cortando el árbol de la vida
y la persona que está a punto de morir puede condenarse porque es asidua a esta serie de celebraciones, de fiestas, de bailes. Aquí está esta mujer con el arpa, ¿no? Los que están bebiendo, los que están comiendo, los que están tocando el laúd, esta pareja que está besándose, ¿no? Es decir, lo que están mostrando como pecados que conducen a la condenación. Igual esta otra, que son los dos caminos, que es otra pintura moralizante que invita a las personas a dejar este tipo de celebraciones o este tipo de ocio, de divertimento, para que lleven una vida mucho más espiritual o por lo menos mucho más cristiana. Sin embargo, otra vez la pintura es interesante porque nos muestra cómo son estos bailes, ¿no? Los vestidos que usan, la música que están tocando, pero también los otros juegos que se llevan a cabo en muchas de estas de la vida cotidiana y de estas celebraciones, como son los juegos de azar, los juegos de mesa, ¿no? Aquí está el tablero justamente, los dados, también ya para esta época tenemos presencia del billar, ¿no? Es decir, todavía hasta la fecha existen estas connotaciones negativas de los juegos de azar por todo lo que está en torno a ellos, justo se está representando en estas pinturas. Y ya para ir cerrando, también conforme vamos avanzando en este siglo XVIII, vamos a entrar a otro tipo de esparcimentos, otro tipo de diversiones, otro tipo de celebraciones, que son los paseos, las salidas de la ciudad, ¿no? Buscar lugares de recreo, que a veces pueden estar en canales, que a veces pueden estar en ciertas áreas verdes, en jardines, en alamedas, ¿no? En el siglo XVIII va a ser muy común este tipo de esparcimentos que por supuesto también los vamos a encontrar presentes en las cortes. Aquí esta imagen que es más del ámbito americano, concretamente una pintura sobre el canal de Iztacalco, que vemos también representada acá, es pleno siglo XVIII, y justo este tipo de escenas muy ambientadas para el mundo novohispano es la que podemos ver en cualquier lugar de estas sociedades ya de este siglo, de esta centuria, de gente que va a estos espacios verdes, a estos jardines, a estos canales a recrearse, ¿no? Que lleva inclusive una suerte de comida, de lunch, ¿no? Para pasar el día, a veces pasar varios días fuera de las ciudades, de esta cotidianidad, dedicarse a la caza, dedicarse a la observación, dedicarse a las danzas que ya hemos visto, ¿no? Paseos en la Alameda, por ejemplo, en este caso una pintura también del ámbito más novohispano, más americano, pero que estaría presente en cualquiera de estos jardines que nosotros ubicamos en el ámbito europeo, ¿no? Gente que lleva su música, que lleva inclusive sus mascotas de compañía, ¿no? Para pasar el tiempo, para divertirse, y que por supuesto esta idea de los jardines va a empezar a influir no solo en el ámbito festivo, sino también en otros espacios como hasta la propia pintura religiosa, como es el caso de este famoso Cristo, el Divino Esposo, ¿no? Que creo que esta pintura de alguna manera resume mucho de lo que hemos estado platicando el día de hoy. El divino esposo es Cristo, que se va a matrimoniar con una religiosa o con una persona mística en un desposorio místico, que es representado como este novio, ¿no? Este fortalecimiento del sacramento que ya llegó a su punto máximo, que está en uno de estos jardines, en una suerte de recreo, de descanso, ¿no? Con la barbilla sobre su mano, y que evoca justo este momento, esta coyuntura de los distintos jardines o de la importancia que va a tener el jardín para el divertimento de las personas, y que por supuesto esto también lo vamos a encontrar en el ámbito de las cortes. Recordemos que a partir de Luis XIV, con el Palacio de Versalles, va a ser una de las grandes influencias para el resto de los palacios austriacos, por ejemplo, el que está arriba, el de Belvedere en Viena, en pleno auge de la corte de María Teresa de Austria, de la cual también ya el doctor Iván Escamilla habló en su momento. Estos espacios lúdicos van a estar presentes y no sustituyen, por supuesto, a las celebraciones anteriores, pero va a ser más común ahora el esparcimiento en estos jardines que los torneos, las justas o los juegos de cañas, que eran más activos o estuvieron más activos
en los siglos anteriores, junto con la tauromaquia, por supuesto. Entonces, bueno, para ir concluyendo, porque ya son 5:30 y para que también haya tiempo para algunas preguntas, algunos comentarios, creo que podemos concluir, primero que nada, que estas celebraciones, como hemos visto, fueron cambiando constantemente a lo largo de estos siglos, pero que no inician en el siglo XVI, sino que hay que regresarnos un poco atrás, hay que irnos al siglo XII, porque es el momento en el que empiezan a surgir o a tener mayor auge. Van a tener evidentemente mayor importancia en algunos casos a partir de los siglos XVI al XVIII, pero desde el XII o desde el XIII ya están presentes. Las fiestas no solamente hay que verlas en sí mismas, no se entienden por sí mismas, sino que de alguna manera se explican y explican los distintos fenómenos que están alrededor de ellas. Dos son muy importantes para este momento, sobre todo pensando que la gran mayoría de las fiestas de esta época son religiosas. Por un lado, la consolidación de la doctrina de los sacramentos, que tiene que ver con las edades de las personas, los momentos de las personas y todas las fiestas y celebraciones que se hacen en torno a ellas. Y por el otro lado, la sacralización del tiempo con este ciclo litúrgico que marca distintos momentos, distintas festividades de la Iglesia y por supuesto el culto a los santos. Por otra parte, otra de las conclusiones que también hay que señalar es que, aunque nosotros dividamos entre fiestas religiosas y civiles, en la práctica hemos visto que oscilan todo el tiempo entre lo profano y lo sagrado y que aquellas fiestas pensadas solamente en el ámbito religioso también están presentes en el ámbito civil y están unidas de manera conjunta. Otra de las conclusiones que también vale la pena recalcar es que estas festividades o estos ámbitos festivos nos marcan esta circularidad de la cultura, toda la sociedad está presente en ella, todas forman parte de ella, todas participan con ella, en función de sus intereses o de su grupo social, va a tener particularidades puntuales, evidentemente, pero todas están, todos los grupos sociales, todas las personas comparten y forman parte de estas celebraciones. Y finalmente, como hemos visto, estas celebraciones, estos aspectos festivos, por un lado, pueden ayudar a marcar un cierto rompimiento, ¿no?, de la cotidianidad, pero como constantemente se están llevando a cabo, como son cíclicas, esa cotidianidad, más bien la fiesta forma parte de esa cotidianidad, la rompe, pero al mismo tiempo forma parte de ella. Así como ayuda a establecer un orden, también rompe el orden. El caso de la fiesta del Carnaval y de la Cuaresma es uno de los ejemplos más claros al respecto. Y finalmente, ya para cerrar, conforme nos vamos acercando al siglo XVIII, estas fiestas es evidente que van cambiando y que de estos festejos pensados más para los juegos ecuestres, que todavía están muy influidos por las novelas de caballerías, poco a poco van cambiando más por estos espacios de divertimento, de recreamiento, de recreo, ¿no? A través de los jardines, a través de los paseos, a través de las alamedas, y que eso no va a romperse aquí, no va a acabarse aquí, sino que, como sabemos, va a todavía tener larga vida durante el siglo XIX y va a estar presente en el mundo del romanticismo. Pues con eso quisiera cerrar la presentación. Con todo gusto para comentarios o preguntas. Todavía tenemos unos minutos y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por esta visión tan completa sobre las fiestas y las diversiones que nos has dado. Y preguntas, ¿hay alguna pregunta? Pueden usar el chat, pueden usar, pedir la palabra. No hay ninguna. Bueno, yo me gustaría para un poco para abrir el tema. Me pareció muy interesante lo que comentabas sobre esta, digamos, permanencia de las fiestas en el ámbito protestante, pero ya desacralizadas, ¿no? Este es
un proceso de secularización que se está dando y que tú lo mostraste muy claro, que va desde esta fiesta religiosa, sobre todo en los ámbitos protestantes, ¿no? Hacia unas fiestas pues más mundanas, ¿no? Se quedaron, digamos, con lo mundano y le quitaron el aspecto sagrado, digamos, religioso, ¿no? Porque finalmente pues la gente necesita este tipo de rupturas, ¿no? De la cotidianidad, ¿no? Y un poco mi pregunta va dirigida en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en ámbitos donde el culto a los santos, aunque fueran el mundo protestante o incluso eh, zonas tan lejanas como Rusia, ¿no? ¿Qué pasó en esos lugares donde la ruptura con la iglesia se dio, pero no se dio, eh, sin embargo, esta ruptura con los santos y con los rituales? Sí, es muy interesante justo porque el mundo protestante también es todo un mundo, no son distintas confesiones. En el caso, por ejemplo, del ámbito luterano, efectivamente muchas de estas celebraciones no fueron prohibidas. El propio Lutero no era tan contrario a las fiestas, ¿no? Él, inclusive en estas charlas de sobremesa que tiene, rescata mucho de estas tradiciones, niega el culto a los santos, evidentemente, pero no las celebraciones que están alrededor de ellas. Otros espacios como el de Calvino, que es la Ginebra calvinista, y sí, él es un poco más recalcitrante tanto al culto a los santos como a las fiestas que derivan de ello, ¿no? Está todavía esta teoría del disciplinamiento social que está inspirada mucho en lo que hace Calvino desde Ginebra, que es una suerte de un control por la moralidad, pero también por estos ámbitos festivos que pueden romper con esa moralidad. Entonces creo que es un ámbito muy interesante. Y luego, claro, tenemos el ámbito ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa en el caso de Rusia o de la otra parte de la cristiandad. Ahí creo, de lo poco que he visto, es que el culto a los santos sigue y por lo tanto los festejos siguen. Es decir, en el ámbito, por ejemplo, de Kiev o de Moscú, de que todavía tenemos algunas pinturas, ¿no? de estas fiestas a los santos, no las incluí, pero algunos investigadores sí las trabajan, sí se sigue festejando, muy parecido al ámbito católico, ¿no? Muy parecido a estas procesiones que vimos donde sacan al santo, ¿no? En torno, no al ámbito público, sino más bien en torno a la iglesia, porque pensemos que también en el mundo, de la Iglesia Ortodoxa está presente más bien el ícono, ¿no? En torno al iconostasio, que es el que rige el espacio sacro de la Iglesia, en torno a él es en donde se hacen estos festejos. Pero si hay grabados donde se saca el ícono de la Iglesia, se hace una suerte de procesión, una fiesta más eclesiástica, por así decirlo, y después, por supuesto, va acompañada de todo el boato, entre comillas, popular o más profano que está alrededor de estas celebraciones. Entonces, pensaría que en el ámbito ortodoxo, al menos de los investigadores que se han acercado, que no hay mucho, al menos desde esta parte de nuestra visión más occidental y desde el ámbito del catolicismo, se mantuvo un poco más que en el ámbito protestante o calvinista, que fue donde estuvo más recalcitrante esa negación. Tenemos aquí una pregunta de Blanca Torres en el chat. Excelente presentación. Una pregunta: ¿cómo se reconocían a los jóvenes o llamados adolescentes en este tipo de eventos? Justamente, como decíamos, no existe propiamente el concepto de la niñez, ¿no? Como lo conocemos hoy en día, y ya hasta el siglo XVIII es cuando va a tener una mayor parecido con nuestro presente. Pero es verdad que en cuanto el joven o la chica empiezan a ser o están en una edad más fértil, ¿no? Es cuando empieza a darse este cambio. De hecho, 14, 13, 14, 15 años es cuando tenemos algunas narraciones ya de esponsales, ¿no? Y es donde podríamos decir que para ellos es una suerte ya de cambio, de transición entre una etapa previa y una etapa posterior. En este cuadro de las edades del hombre, por ejemplo, más o menos marca cuando al varón le empieza a salir una suerte de barba, ¿no? Que se le empieza a representar un poco más alto. Hoy diríamos eso, pubertad, 13, 14 años.
que no marcan como un rompimiento del tal, pero sí una suerte de transición. Dice, los autos de fe, Jimena Luna, ¿los autos de fe tenían alguna fecha específica? ¿A curar ayuda a disminuir el castigo? Fecha específica como tal, no. Podían buscar alguna propicia, ¿no? Para ello. ¿Qué pasa con los autos de fe? Hay dos tipos de autos de fe, los autos generales y los autos particulares. Un auto particular se lleva a cabo en el interior de una iglesia. Podríamos decir que es un auto más privado, es un auto más pequeño. El auto de fe general o público es este que vimos que se lleva a cabo en las plazas, ¿no? En las plazas públicas. Estos autos, como todas las celebraciones que hemos visto, son costosos. Es decir, estos tablados no salen de la nada. Hay que pagar por ello. Dado que va a estar presente toda la sociedad, es una gran inversión de dinero. Y pensemos que todos estos autos de fe, como todas estas celebraciones, también ayudan a dar prestigio, a dar un mayor posicionamiento social. Entonces, si voy a hacer un auto de fe general, tiene que ser vistoso, no se va a quedar corto con el que se hizo hace 3 años o hace 5 años, sino que tiene que ser mucho mejor. Entonces, como estos autos son costosos y se tiene que invertir mucha cantidad de tiempo y de dinero, no suceden con frecuencia. A veces pasan bastantes años entre uno y otro. Por ejemplo, en el caso de la Nueva España solo hubo 5 autos generales de fe, por lo mismo de que es costoso y que se necesita invertir una gran cantidad de dinero. Entonces, no hay fechas específicas para ello, pero sí se puede pensar a lo mejor dentro de 3 años, dentro de 4 años, se hace este auto general de fe, se van a sacar a todos los presos que se han ido acumulando en estos años y entonces ya se lleva a cabo. Entonces, esa es una de las particularidades del auto y por eso son tan vistosos, por eso son tan concurridos, porque no suceden todos los días, pasa a veces tiempo considerable entre ellos. Ujú. Y la abjuración, Y la abjuración, sí puede, evidentemente, si una persona no se arrepiente, no abjura de sus errores, es una de las causas por las cuales sí puede ser objeto de ser sentenciado a muerte, ¿no? A la pena capital, se relaja el brazo secular, como se decía en la época, pero la abjuración no implica, evidentemente, que no haya un castigo corporal después de que se lleve a cabo. Gloria Godínez, me llama la atención que es también alrededor del siglo XII cuando aparece el estilo gótico, bueno, en el XIII. ¿Las fiestas inciden de alguna forma en el programa arquitectónico, por ejemplo, las catedrales góticas, en el diseño urbanístico? Sí, es parte del fenómeno, ¿no? Pensemos justo que estas catedrales, lo primero que nos viene a la mente son estos vitrales donde entra la luz, ¿no? Es la época en la que también se está consolidando esta teología de la luz, esta idea del cuerpo místico de Cristo, es decir, la catedral o la construcción de la catedral, la materialidad, de alguna manera es el reflejo de toda esta consolidación doctrinal que está también influyendo ya en la sociedad, que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, esta parte arquitectónica, por supuesto, es un reflejo de este proceso de consolidación que está entre los siglos o 12 y 13. Indira dice, ha sido muy enriquecedor sobre la cotidianidad de estas fiestas, el legado está vivo, las mayordomías. Bueno, ese es un comentario. Elisa Melgarejo, tengo entendido que Pío V prohibió las corridas de toros y que a Isabel de Castilla no le gustaban. ¿Hubo más intentos para prohibirlas? Muchas gracias. Sí, siempre. Las corridas de toros, como el teatro, por ejemplo, constantemente se está prohibiendo, por lo menos limitando. Obviamente tenemos la norma y la práctica, ¿no? En el caso de todas estas celebraciones, de todos festejos, como vimos para el siglo XVIII, es todavía más evidente esta crítica por parte de los eclesiásticos, pero en realidad esta crítica y este intento de limitación o de prohibición estuvo presente todo el tiempo. Un jesuita, por ejemplo, Juan de Mariana, escribe un texto muy bonito donde prohíbe el teatro y dentro también menciona esta cuestión de la tauromaquia, ¿no? Que obviamente la crítica no es al evento en sí, sino es a todo lo que genera alrededor.
¿no? Es igual que el teatro no es problema por representar la obra. A veces es la obra la que tiene una carga censurable, ¿no? Alguna cuestión hierética o algo más lascivo, pero el problema no es la representación o la fiesta como tal, sino estos desórdenes sociales que genera este tipo de festejos o de actividades. Esa es la crítica principal. Y siempre hay intentos, a veces desde el poder, a veces por parte de algunos cuerpos eclesiásticos, a veces por los ayuntamientos, de prohibir o limitar este tipo de festejos, pero siguen presentes de cualquier manera. Sí, sí se insiste mucho, por ejemplo, en que hombres y mujeres estén juntos, Ujú. eso Sí, representa toqueteos, ¿no? Por ejemplo, las prohibiciones sobre los juegos de azar es porque se blasfema, porque se hacen cosas contra la fe, ¿no? El sí, tema, como tú dices bien, no es tanto el hecho en sí, sino que hay alrededor de la fiesta o de este tipo de actividades donde se junta mucha gente y siempre hay peligro, digamos, de pecar, ¿no? sí, ¿No? Eh, Tuvimos aquí un comentario de Laura Ruiz. Gracias por compartir el conocimiento y el gran número de juegos infantiles, así como las representaciones de oficiar misa, el bautizo, el matrimonio de esos adultos chiquitos. Felicidades. Bueno, ya le impresionó esta parte de los juegos, creo que fue muy bonito. Toda la obra de Bruegel es extraordinaria para este tipo de sí, representaciones. Y a propósito, es curioso, por ejemplo, Bruegel es uno de estos pintores que vive ya en un mundo protestante, ¿no? sí, De alguna forma y todavía representan en esta época, estamos a mediados del 16, ¿no? Todavía está vivo muchos de estos fenómenos religiosos en el campo, ¿no? A pesar de que se ha impuesto el protestantismo en muchas regiones de Alemania, todavía el culto a los santos sigue presente, ¿no? Hay por ahí algunas representaciones que nos llaman la atención que la reforma no fue tan tajante, ¿no? Como pensaríamos, que de repente de un día para otro la gente ya dejó de creer en los santos y dejó de ir a las fiestas y dejó ya su vida, digamos, anterior para convertirse al protestantismo, o una religión mucho más moral, ¿no? Y parecería que no, ¿verdad? Que no fue tan rápido el cambio, ¿no? sí. No, no fue ni tan tajante ni tan rápido, justamente. Y sobre todo en una región como Alemania, que es prácticamente es donde tenemos esta línea, ¿no? Divisoria, muy frágil, a diferencia de una península ibérica que está del otro lado, ¿no? O una Ginebra que lo dividen prácticamente las cordilleras. Alemania queda en medio de la reforma. Entonces tenemos una Alemania que sigue siendo católica, una Alemania que quizá es un poco más protestante, entre comillas, y todo el campo que está alrededor, ¿no? Esa famosa selva negra que está de donde Lutero también predica o surge, va a ser muy complicada que se aplique a rajatabla, ¿no? Y estas reminiscencias van a seguir quedando, sobre todo en estos juegos o en estas festividades. Ujú. Una pregunta de Héctor Raúl Morales dice, ¿cómo influyó la imprenta en las festividades? Una pregunta muy interesante. Sí, por ejemplo, en las relaciones de fiestas, ¿no? Mucha o sea, lo que nosotros sabemos de estas fiestas se debe principalmente a que muchas de estas fiestas eran narradas. Por ejemplo, la boda de Isabel con Carlos es ampliamente narrada. A veces se incluyen pasajes de las fiestas en las crónicas. Se acuerdan también de los diarios de sucesos notables, esto para el caso americano, pero también hay una gran cantidad de diarios en el ámbito europeo, las litografías, las representaciones como esta boda también de María de Portugal con Alejandro Farnesio en Flandes, ¿no? Muchas son hojas sueltas que se andan repartiendo y también se narran a partir de la lectura de estas celebraciones, ¿no? Entonces, por supuesto que la imprenta potencializa y gracias a muchas de estas fuentes impresas es que nosotros tenemos conocimiento del desarrollo de estas festividades. Y bueno, por supuesto también, aunque no es propiamente una festividad, pero es una cuestión de entretenimiento, la lectura en voz alta, ¿no? Esta suerte de reunirse en torno a una persona que sabe leer
para conocer distintas obras de literatura, de teología, inclusive de ciencia. Es fundamental, por supuesto, la impresión cada vez más, o los famosos libros de bolsillo, ¿no? Los libros de faldiquera que se imprimen en formatos más pequeños para que la gente los traiga y pueda darse el tiempo de leer en cualquier momento, que le plazca. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? No, no tiene ya nadie más preguntas que hacer. No aparece ya en el chat. Pues bueno, muchas felicidades. Por todos lados te felicitan. Fue muy interesante, muy rica tu plática. Y sobre todo el material gráfico que tienes, bueno, creo que nos ha ilustrado muy bien. Es una de las Gracias. características precisamente de esta modernidad, es que tenemos Sí, una gran cantidad de obra plástica para representar la vida cotidiana y eso pues enriquece muchísimo nuestro conocimiento de esa época en estos aspectos, ¿no? sí, Bueno, pues creo que damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias, Ramón, por esta interesante y rica conferencia. Y nos vemos en la próxima sesión, que hablaremos de los mercados, hablaremos de la burguesía, hablaremos de las ciudades, de nuevo como parte de esta vida cotidiana y cómo cambia con la modernidad de este tipo de espacios, ¿no? Las ciudades y los mercados. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles.